Buenas noches, bienvenidos a En Esto Creemos. Pastor Samir, un gusto verle nuevamente. ¿Cómo está usted? Cuénteme. Muy bien, gracias a Dios, Jorge. Qué placer volvernos a reencontrar en esta nueva edición de su programa En Esto Creemos. Pastor, hoy en noche de grabación, una noche fría, ¿verdad? En la ciudad capital de Honduras, de Tegucigalpa. Sin embargo, con el calor del Espíritu para poder estudiar la palabra del Señor en un tema que es interesante. Hoy le damos continuidad a ese estudio de las creencias bíblicas de los adventistas del séptimo día, y en este caso vamos a estudiar acerca de Dios el Padre. Dios el Padre, así es. En términos generales, pastor. Cuénteme un poco más acerca de la creencia. Es la tercera creencia de la doctrina de Dios. Seguimos en la doctrina de Dios, que es la primera doctrina, que compone varias creencias, y la creencia número 3 de Dios el Padre. Términos generales, pastor. ¿Quién es ese ser que la Biblia narra y que lo hace llamar el Padre? ¿Quién es? Bien, como tú mencionas, es un ser superior, supremo, ¿verdad? Nosotros como cristianos tenemos la convicción de que ese ser, ese Dios, como le denominamos, es el creador de todas las cosas. Y no solamente creador, vamos a aprender durante este programa que es el sustentador, es el perdonador, es el misericordioso, es el que sostiene totalmente al mundo entero. O sea que voy a tratar de agarrar ese concepto que usted nos dio acerca de Dios y lo voy a dividir en dos grandes, ¿qué le puedo decir? Grupos. La Biblia nos da características, no sé si físicas, ya lo vamos a ver más adelante, características en su forma de ser de Dios el Padre, pero también nos da obras que hace Dios el Padre. Entonces podríamos dividir eso, ¿no? Rápidamente, pastor, todavía sin abrir la Biblia, algunas características que a usted se le vienen a la mente que describe la Biblia de Dios el Padre. Bueno, Dios es amor. Amor, ¿verdad? Misericordioso. Misericordia. Perdón, perdonador. Perdonador. Sí, son algunas, para mí las más importantes. Y a esas características le podríamos agregar aquellas famosas palabras todopoderoso. Todopoderoso. Significa que ya lo distingue, ¿no? Porque de repente los seres creados podemos tener amor, podemos tener misericordia, podemos tener perdón, pero ya esta característica todopoderoso, omnisciente, ¿a qué se refiere la característica omnisciente para nuestros televidentes? Pues todo lo sabe, es sobre la sabiduría y el conocimiento que él tiene. Muy bien, y muchas más características, pero este programa queremos entregarlo en ese ser maravilloso. Amén. Así que nos ha dado un vehículo que es la oración, vamos a verlo más adelante en una de las creencias, pero queremos orar antes de estudiar de este ser a la luz de la revelación que es la palabra del Señor. Así que, Pastor Samir, yo le pido que usted nos dirija en oración, donde vamos a platicar con ese ser amoroso, perdonador, misericordioso, todopoderoso, omnisciente, Sí. Omnipresente. Está en todo lugar. Bueno, hablemos con el pastor. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos das una vez más de poder compartir con esta linda audiencia que nos sintoniza en esta ocasión. Queremos pedirte, Señor, que al abrir tu palabra podamos comprender y entender esta creencia tan importante para nosotros, que es poderte conocer a ti como nuestro Padre Celestial. Señor, gracias por esas cualidades y características que te identifican de una manera muy particular. Permítenos, Señor, expresarnos y poder compartir ese conocimiento escrito en tu santa palabra para poder comprender más acerca de ti. Quédate con nosotros a lo largo de las horas de este programa en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pastor, yo estaba dividiendo su concepto de Dios en dos grandes grupos. Las características de Dios, pero no dije el segundo grupo, que serían las obras de Dios. Algunas obras de Dios que se le ocurren así rápidamente de lo que usted ha aprendido de Él al leer la Biblia. Bueno, la más importante de ellas la encontramos en Génesis 1:1, el primer versículo. Dios el creador, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que podríamos decir que Dios creó todo lo que existe. Todo lo que existe. La materia, el tiempo y el espacio, Él creó todo. Todo.
Otra de las obras maravillosas que hizo fue al hombre, Claro. ¿verdad? Nos creó a nosotros desde el sexto día de la creación, tomó tiempo. Interesante que Dios, como Padre, no solamente crea la naturaleza por su palabra, a través de su palabra, con el hombre fue diferente. Dice que tomó tiempo para formarlo, ¿verdad? Entonces, vemos que esa es otra obra maravillosa que hizo Dios Padre. Cuando estudiamos estos filósofos griegos, bueno, han habido filósofos de todas las nacionalidades, pero tendemos a estudiar los filósofos griegos porque ellos dejaron plasmados en libros, los estudiamos en las universidades, en el colegio. Pareciera ser que, como ellos andaban buscando las respuestas al origen de la vida, al origen de las cosas, y usted acaba de decir que hay un personaje que es quien es el autor, de la vida y de todas las cosas, los griegos hubieran hecho bien en comenzar buscando sus respuestas en aprender de este personaje que es Dios. Así que seguramente para muchas de las respuestas que buscamos en la vida hay que aprender acerca de Dios, de quién es Dios. Y como lo estudiamos anteriormente, la divinidad o la deidad, que lo estudiamos en la lección pasada o el capítulo pasado, es 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hoy vamos a estudiar de esa primera persona de la deidad, el Padre. Pregunta, pastor, y me gustaría que hoy sí vamos profundamente a la Biblia. Tal vez antes de entrar directamente con respecto a lo que tú comentabas, Jorge, Ajá. y es que la Biblia nos relata lo que tú hablabas de los griegos, ¿verdad? La cantidad de dioses y cómo ellos identificaban a la deidad. Tenían diferentes templos. Dice que en un momento Pablo, cuando se presenta, ¿verdad?, él les dice que mientras caminaban por la ciudad, Por Atenas, encontró un altar, dice, al Dios no conocido. al Dios no conocido, ¿verdad? Y él mismo utiliza, quiere decir, de tantas deidades que tenían, como quien dice, a ver si algo se nos quedó, hagamos este sacrificio para él. Por cualquier Dios que lo hayamos identificado. Okay. Y te dijo Pablo, de ese no conocido yo se lo vengo a presentar. Sí, el error de los griegos era identificar que la sabiduría la daba una diosa, que los mares los dominaba otro dios. Y realmente lo que dice la Biblia es que la sabiduría, los mares, la tierra, los cielos y la tierra es un solo Dios, en 3 personas. Y hoy vamos a estudiar Dios el Padre. La pregunta que le va a hacer, y ya me gustaría con versículos bíblicos, ¿qué nos revela? Porque en la lección de la Biblia hablábamos acerca de que hay un Antiguo y un Nuevo Testamento, divididos por el nacimiento de Jesús. ¿Qué nos revela el Antiguo Testamento acerca de Dios el Padre? Bueno, el Antiguo Testamento nos muestra primeramente una de las características que te mencioné, que a Dios como un Dios misericordioso. Cuando nosotros vemos lo que sucede en el jardín del Edén, a la entrada del pecado, encontramos a un Dios que estaba buscando al hombre. Lo llamaba. ¿Dónde estás? Sí. Y encontramos al momento de que el hombre aparece para poder hablar con Dios, encontramos la actitud de Dios. Y eso lo vemos en el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 21. Génesis 3:21. Génesis 3:21, ¿verdad? Ellos estaban, dice, para poder tomar el contexto. Sí. Dice Génesis 3:21, perdón. Y Dios, el Señor, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. En la entrada del pecado, ¿verdad?, por comer del fruto prohibido, en lugar de que hubiese una ira de destrucción contra el hombre, ellos, recordamos que habían quedado desnudos, se vieron desnudos, se esconden. Dice la Biblia que Dios los viste. Muy bien. Dios los cubre. Dios cubre esa vergüenza, ¿verdad? Y eso que solo eran 2 y eran esposos. Sí. Pero aún así, Dios en su infinito amor y misericordia les da esa protección y ese cuidado. Al estudiar un poco la grandeza del universo a través de las ciencias humanas, pastor, como la cosmografía, y uno ahora tiene una idea de que somos un pequeño punto en el universo, el planeta Tierra, no deja de impactarme
que Dios se preocupe por unos seres tan pequeños. De repente nosotros nos sentimos grandes, ¿no? Cuando miramos a los insectos, a otros seres que son más pequeños que nosotros. Pero en contexto del universo, somos algo tan pequeño, y que Dios se preocupe por estos seres que somos nosotros, tan pequeños, me parece increíble. ¿Hay alguna otra característica, pastor, que podamos abordar en el Antiguo Testamento que nos da acerca de Dios? Bueno, también podemos nosotros recordar que cuando el Señor nos habla a través, identifica a un Dios perdonador, como encontramos en el libro de Éxodo capítulo 34, versículo 6, si lo buscamos en nuestras Biblias, Jorge, podemos conocer esa virtud y esa cualidad que Dios tiene, ¿verdad? Que lo caracteriza a Él como Dios Padre. Dice, el Señor pasó ante Moisés y proclamó, Señor, Señor, Dios compasivo y bondadoso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Este versículo me impacta porque dice que Dios, el Padre, se le revela a Moisés. Y yo estaría curioso esperando características físicas acerca de Dios. ¿Qué fue lo que vio Moisés? Pero el Señor pone como su mano, y lo que Moisés mira hace que la revelación de Dios el Padre hace que él diga, Dios grande, dice Dios compasivo y bondadoso, lento para la ira. Y esto contradice que muchas personas dicen, en el Antiguo Testamento se ve un Dios que es más severo. Parece que en el Nuevo Testamento es más amoroso. Pero Moisés dice que el Padre, siempre, Antiguo, Nuevo Testamento y hoy en día, esta es la característica principal. Es que muchos tratan de poner a un Dios, a Dios Padre, como ese Dios, ese Padre riguroso. Y tal vez en la Biblia pareciera que fuera así cuando encontramos la historia del diluvio, cuando encontramos la historia de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? La destrucción del mundo, la destrucción de estas ciudades a causa de la pecaminosidad. Claro. Pero también en esos eventos nosotros encontramos la misericordia de Dios y el amor de Dios. En el diluvio mandó a hacer un arca. En Sodoma y Gomorra, Dios todavía hablando con Abraham, ¿verdad? Dio ver si había oportunidad de salvar. Y mandó a Lot, le dijo, si tienes algún familiar o amigos, sácalos contigo. Entonces, aún ahí, en esas tragedias, encontramos la misericordia y el amor de Dios. Pero no son las únicas características, y vamos a seguir viendo más características de Dios en el Antiguo Testamento, pero queremos saber qué opina la gente, pastor, porque hay diversas opiniones. Nosotros estamos aquí a la luz de la Biblia, pero nos gusta salir a la calle. Para eso lo ha hecho por nosotros nuestra querida Gabriela Cotarelo. Así que nos vamos con este segmento, Opinión Urbana, y regresamos con más de En Esto Creemos. Desde el hecho que nos levantamos cada día y nos permite tener la bendición de poder llevar a cabo nuestro día con nuestros proyectos, con nuestros estudios, tener un pan en nuestra mesa, tener la bendición de tener salud. Yo siento que eso es lo más importante que Él nos da cada día. A mí en lo personal eso es lo que puedo identificar que es lo mejor que Él ha hecho por mí. No me parece necesario creer en la existencia de ese tipo de deidades. Baso más que todo mi ideología no en religiones, sino más bien en la ciencia. Aunque esto no quiere decir que la ciencia no avale la creencia de una religión, siempre me he familiarizado he interpretado mis ideales en base a la ciencia. Dios para mí es todo. Creo que desde pequeña mi familia me ha inculcado sobre creer en Dios y he visto como los milagros de Él hacia mi vida, hacia mi familia. Entonces Dios para mí es todo. Dios para mí es un ser divino que es superior a toda la humanidad. Y en lo personal es creador de todo lo que puede existir en la tierra, y también como persona cristiana es mi padre. Y creo en Dios porque tiene que haber alguien que haya creado todo con tanta perfección, ¿verdad? Desde los animales hasta nuestro cuerpo, porque todo funciona de una manera perfecta. Y cada vez que he estudiado y así, por ejemplo,
la parte fisiológica del cuerpo. Me admiro más de que en serio tiene que haber alguien que lo haya creado tan perfecto todo, porque no me imagino. Y por eso también creo en Dios. Y porque se siente, no se ve, pero se siente que uno no está solo y que Dios está ahí conmigo. Bueno, siempre se me ha inculcado desde pequeña lo que es creer en Dios. Tengo una religión que soy evangélica y pues una de las características podría ser de que, bueno, Dios no se ve, pero se siente. Entonces podría ser eso. Ok, sí creo en Dios porque yo puedo ver su mano todos los días en mi vida, que me permite levantarme, me permite comer, me permite respirar, y porque si lo podemos sentir cada día con nosotros, ¿verdad? Cada vez que nos cuida, cada vez que nos levanta y cada vez que nos provee. Estamos de vuelta en tu programa En Esto Creemos. Diversas opiniones, pastor. La mayoría de los muchachos entrevistados dicen, yo creo en Dios, algunos por unas raíces familiares, culturales, otros porque contemplan lo creado, pero hay una noción de un ser supremo. Así es, como también hay una opinión, ¿verdad?, de muchos dejar a un Dios a un lado y creer en la ciencia, como decía uno de los participantes, ¿verdad? Y ese es el contexto general que tenemos en el mundo acerca de Dios, Jorge. Bueno, de hecho, se dice, pastor, que Dios tiene dos libros, la Biblia y la naturaleza. Y hay muchas culturas que han tenido que aprender de ese segundo o primer libro de Dios, la naturaleza. Digo segundo primero porque fue primero la naturaleza antes de la Biblia, ¿no? Pero han tenido que aprender al no tener una Biblia. Por decir así, culturas como las mayas, aztecas, tenían una noción que había una deidad y empezaron a adorar a lo que ellos entendían, pero no tenían la guía que nosotros tenemos, que es la Biblia. Y es interesante que muchas de esas culturas se centraron en la adoración a la naturaleza. Sí. El sol, la luna, ¿verdad?, los árboles. Dentro del conocimiento que tenían, llegaban a la misma conclusión que llegó una de las chicas de Opinión Urbana, que decía, tanta perfección que hay en el mundo, porque uno ve una obra maestra y uno dice, todo esto alguien lo tuvo que haber hecho. Y pues eso nos da, y dentro de nuestro corazón también, la Biblia dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Sentimos esa necesidad de adorar porque Dios nos creó para eso. Así es. Pero es interesante, Jorge, que al cierre antes de la opinión urbana, recordamos que habíamos hablado acerca de la misericordia de Dios, pero también debemos de recordar, y pusimos los ejemplos de Sodoma y Gomorra y del diluvio, que también hay un Dios que ama la justicia, que le gusta la rectitud, que le gusta que las cosas sean las correctas. Yo creo que aún como individuos, si se nos conoce una sola característica, se nos conoce de manera incompleta. Permítame ponerle este ejemplo, pastor. Por mucho tiempo yo estuve trabajando como docente en una de nuestras instituciones. Y entonces, los primeros días de clase, mis alumnos conocían al profesor Jorge ameno, alegre, bromeaba con ellos y todo, pero decían, profe, yo no lo conocía a usted completamente hasta el día del examen. Ahí me salió un profesor exigente, cuando me iban a pedir, deme solo un punto. Y entonces ya ahí es otro aspecto. Entonces, y seguramente usted también, ¿verdad? Algunos dicen el pastor Samir tan alegre y todo, pero sus hijas lo han conocido también cuando a usted le ha tocado reprenderlas o castigarlas. Y no es que sea otra persona, son características complementarias. Así es. Todo padre tiene esas dos, si podemos decir. Bueno, no todo, pero todos deberían tener los dos ámbitos, ¿no? Claro, Decía mi mamá, amor y rigor. Amor y rigor, así es, y eso se cumple. Pero también lo vemos en la personalidad y el carácter de Dios Padre. O sea, está el Dios amor, perdonador, misericordioso, que vimos en el primer segmento, pero hay otra característica que a veces no nos gusta hablar de ella. Y me gustaría que la abordáramos en la Biblia. Claro que sí, en el Salmo capítulo 37, versículo 28, si usted tiene su Biblia ahí cerca, puede tomarla y buscar este texto maravilloso. Salmo 37, 28 dice la palabra de Dios, porque el Señor ama la justicia. En algunas versiones dice la rectitud.
Es sinónimo, ¿no? Sí, y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, pero la descendencia de los impíos será extirpada. Esa parte no nos gusta. Cuando leemos esa última parte que Dios va a extirpar, ¿qué significa extirpar? Limpiar, deshacer, Cortar, desaparecer la descendencia de los que hacen lo malo. Entonces, a veces nos gusta pensar en la característica amorosa, perdonadora de Dios y decimos, Dios me va a perdonar todo. Confundimos a un Dios amoroso con un Dios alcahuete. Son dos cosas diferentes. Es decir, la Biblia dice que en la cruz la justicia y la misericordia se abrazaron y se besaron. Hay muchas características de Dios, pero hay dos principales. Dios es amor, 100% amor, Amén. pero eso no le impide ser 100% justo. Si quitamos la característica de la justicia de Dios, estamos viendo solo un aspecto y es un conocimiento incompleto de Dios. Como también si quitamos la característica de Dios amoroso, entonces estamos viendo solo un Dios rígido. Dios es las dos cosas. Y usted como padre lo ha experimentado castigando a alguna de sus hijas, pero con amor. Así es. Porque si no lo hace con amor, pastor, No, daña. más bien dañamos. En lugar de edificar y de ayudarles a hacer un cambio en su vida, más bien podemos causar un daño permanente en su mente y en su cuerpo. Y ese complemento que usted tiene como padre es parte de todavía la imagen de Dios que está en nosotros, ¿verdad? Es por eso que a través de las escrituras nosotros encontramos, y no solamente en el Antiguo Testamento, A eso iba yo, ¿verdad? A eso iba. no Muy bien. solamente en el Antiguo Testamento, si nosotros ahora pasamos al Nuevo Testamento, nos encontramos al mismo Dios, ¿verdad? Pero revelado de una forma todavía, si podríamos decir, más con mayores características, mayores cualidades que nos permiten comprenderlo realmente cómo es Él. Vamos a una de las características. Ahora, el Nuevo Testamento nos habla de Dios el Padre. Algunas características, pastor. Claro que sí, en Hebreos, cuando nosotros vamos al libro de Hebreos capítulo 13, encontramos ahí Versículo 8. ¿no? 8, sí. Muy bien. Hebreos 13:8. Si quiere, yo se lo leo, pastor. Dice Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y cita aquí, o aquí me refiere al versículo de Malaquías 1:6, que habla que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Qué característica vemos aquí reflejada, pastor? Cuando nosotros podemos ver lo que hablábamos, tanto el mismo del Antiguo Testamento que pasó, recordemos que entre el Nuevo y el Antiguo Testamento hubieron 400 años, lo dijimos en la primera creencia, cuando platicábamos de ella. Y en ese tiempo Dios no cambia hasta el día de hoy. Sí, hay una palabra, si usted quiere apúntela, se me complica a veces decirla, la invariabilidad de Dios. ¿Lo dije bien? Lo digo bien. Es decir, Dios, una característica interesante es que no varía en el tiempo. Y yo quiero detenerme un poquito porque yo le hago una pregunta. Pastor Samir, ¿usted es el mismo de hace 15 años atrás? No, no soy el mismo. Ni en lo físico, ni en personalidad. Ni en lo físico, ni en la personalidad. Pero Dios no es así. No es que Dios va madurando, sino que Él eternamente tiene una forma de ser que Él no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Lo hace un ser único, porque todos cambiamos en el tiempo. Dios no. Dios está sobre el tiempo. Así es. También podemos nosotros encontrarlo, ¿verdad? Otra de las cualidades que conocemos de Dios y su característica es su ser. Dice nosotros sabemos que también lo que hablábamos en la creencia del mes anterior, ¿verdad? Sobre la deidad, ¿verdad? Sí. Entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, vemos aquí la combinación entre Dios Padre y Dios Hijo, Sí. ¿verdad? Y hay Así otra- como Malaquías nos dice de Dios Padre, ¿verdad? De Dios, aquí lo pone como que Jesús. Claro, son uno mismo. Ahora, Oye, el Espíritu Santo Y también. lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Claro, claro. Cuando nosotros vamos al libro de Juan, capítulo 4, volvemos a encontrar esa misma relación, ¿verdad? Que hay entre estos seres, ¿verdad? Entre tanto Dios Padre con Dios Espíritu. Capítulo 4 del libro de Juan, versículo 24, Jorge. Muy bien. Si lo recordamos, amigos, hermanos, pueden buscarlo. Juan 4:24 dice:
Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Resalto dos características. Del versículo anterior nos faltó decir que otra característica que nos da no solamente es que Dios no varía, sino que es eterno. No tiene principio ni fin, ya lo dice Apocalipsis, yo soy el alfa y el omega. Ahora, de este versículo nos da la naturaleza de Dios. Nos preguntamos, ¿Dios tiene un cuerpo físico? La Biblia dice, Dios es espíritu. Y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y verdad. Por eso, aunque a veces Dios toma formas para revelarse a la humanidad, en Apocalipsis se revela como un anciano de días. En Daniel también se revela de esa manera. Pero generalmente cuando tratamos de pensar la forma de Dios, pensamos como en una luz, ¿no? Aunque también la Biblia dice que nos hizo a su imagen y semejanza, y el Espíritu de Profecía habla que eso no solamente tiene que ver con el carácter, sino físicamente también. Recordemos, miren lo que dice el versículo 23, siempre del libro de Juan, capítulo 4, dice, Sí. sin embargo, la hora viene y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Estos adoradores son los que el Padre busca. Interesante. ¿Verdad? Y justamente ahorita que hablaba de la adoración, me gustaría que cerráramos con una característica de Dios que esté relacionada con la adoración, y creo que usted tenía preparado un versículo en el libro de Apocalipsis, pastor. Claro que sí, Apocalipsis capítulo 4, nuevamente podemos ir, el mismo apóstol Juan, interesante cómo Juan llegó a conocer a Dios, ¿verdad? Ya. Tanto como discípulo y cómo se acercó él, ¿verdad? A tener una estrecha relación con él, de tal manera que Dios se revela al final de sus días para poder dejarnos este lindo libro del libro de Apocalipsis. Dice Apocalipsis 4, versículo 11, Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas y existen. Wow. Yo le compartía fuera de cámaras que este capítulo es muy especial porque me imagino la adoración en el trono celestial. Cómo los 24 ancianos, los seres vivientes y los miles y millones de ángeles se postran, seres poderosos se postran y lo adoran y le dicen, digno eres de recibir toda la honra. O sea, realmente la gloria y el poder. Realmente estamos hablando de un ser que está fuera de nuestra capacidad de entenderlo, que es grande, que es misericordioso, pero que tratamos de entender lo más que podamos a través de la revelación. Claro que sí, pero creo, Jorge, que hay tanto por hablar y todavía nos quedan un par de secciones en el programa. ¿Por qué no vamos y disfrutamos de un canto especial? Vamos a disfrutar de este segmento musical y luego les tenemos una sección muy gustada también. Una persona muy especial va a estar compartiendo aquí con nosotros, así que ya regresamos, no nos cambie, en esto creemos. Aun cuando no lo puedas ver, pruebas te pueden destrozar y cegarte a la verdad. El Padre sabe que es mejor, el todo ya planeó. Y cuando no puedas más esa carga llevar, recuerda que solo no estás. Sabio es Dios, no se equivoca. Bueno es Él, paz te dará. Y si no lo puedes ver, ni aún comprender, Confía en su corazón.
solo ves el dolor. Él ve el principio y el fin. Y como un gran escultor te quiere aún moldear. Y un día ser como Sabio es Dios, no se equivoca. Bueno es Él, paz te dará. Y si no lo puedes ver, ni aún comprender, confía en su corazón. Fiel y verdadero es nuestro Dios, paz en la tormenta nos dará. Sabio es Dios, no se equivoca. Bueno es Él, paz te dará. Y si no lo puedes ver, ni aún comprender, confía en su corazón. Y si no lo puedes ver, ni aún comprender, confía en su Estamos de vuelta y muy contentos de que ustedes hayan disfrutado esta ofrenda musical, una producción de Hope Media Honduras. Así que sigan sintonizándonos para ver más estrenos musicales que los van a conectar con Dios. Y ahora tengo el privilegio y la oportunidad de compartir con un pastor y amigo, Pastor Luis Castellanos. ¿Qué tal, Jorge? Mucho gusto. Igualmente, pastor. Lo veo bien abrigado. Así es. Comentábamos, ¿verdad? Al principio, ¿verdad? Del programa mencionaban ustedes con el pastor Samir que es una noche fresca. Una noche fresca, pero disfrutamos de estudiar la palabra del Señor. Y hay una revelación que Dios ha dado a través de sus siervos, los profetas, el espíritu de profecía que la iglesia adventista cree. Y usted tiene algo que aportarnos en el tema. Usted ha estado aquí con nosotros. Estamos hablando de Dios el Padre. ¿Qué dice el espíritu de profecía que nos pueda aportar a lo que ya hemos visto en la Biblia, pastor? Así es, Jorge. Hermanos, quiero compartir dos citas del espíritu de profecía que se encuentran en el libro Camino a Cristo. Muy bien. La primera cita está en la página número 13. Dice de la siguiente manera: nuestro Padre Celestial es la fuente de vida, sabiduría y gozo. Podríamos comentar nosotros que cuando hablamos del Dios Padre como la fuente de la vida, podemos nosotros orientarla en dos direcciones. La primera, lo que ustedes hablaban con el pastor, que es la fuente de vida cuando Él hizo su creación. Sí. Cuando Él creó todo lo que existe en el mundo, en el universo y también al ser humano. Muy bien. Dice la palabra que lo que Él creó lo hizo todo bueno en gran manera. En ese sentido, Dios el Padre, Dios es creador y es el origen de la vida. Pero también, cuando hablamos de la vida eterna, que como seres humanos nosotros estamos añorando ese momento. Cuando la Biblia dice en el libro de San Juan, el capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, nuestro Padre es la fuente de vida.
En segundo lugar dice, es la fuente de sabiduría. Y aquí quiero mencionar aquel salmo que es muy conocido, el Salmo número 1, que dice, el principio de la sabiduría Es el temor a Jehová. es el temor a Jehová. Muy bien. Aquella persona que quiere que le vaya bien, que quiere tener cordura, Tomar buenas decisiones, pastor. tomar buenas decisiones, tiene que tomar en su corazón tiempo para conocer a Dios el Padre. Muy bien. Y en tercer lugar, la cita dice que Dios el Padre es la fuente del gozo también. En un mundo en donde tenemos tanta tristeza, tanto dolor, recordé aquel versículo que se encuentra en Nehemías capítulo 8, versículo 10, en donde Nehemías le dice al pueblo de Israel, que el gozo del Señor mi fortaleza es. Sí. El gozo del Señor mi fortaleza es. Eso en relación a la primera cita. Y la segunda cita que también se encuentra... Solo quiero decirle que su primera cita es poderosa, pastor. O sea, si alguien está enfermo, tiene que pensar en Dios el Padre. Él es la fuente de la vida. Así es. Si alguien dice, no hay qué hacer, no hay qué decidir, tiene que pensar en Dios el Padre porque Él es la fuente de la sabiduría. Y hay muchos que yo les he escuchado en lenguaje coloquial, ando bajado, Sí, ando triste. Y en Dios está la fuente del gozo. del gozo. Me gustó mucho. ¿Cuál es la segunda cita, pastor? La segunda cita está en el mismo libro, Camino a Cristo, ahora en la página 18, que dice de la siguiente manera. Ajá. Del corazón del Padre es de donde emanan para todos los seres humanos los ríos de la compasión divina demostrada por Cristo. Usted hablaba con el pastor Samir en el segmento anterior acerca de una característica como es precisamente el amor de Dios y la compasión. Yo solamente quiero hacer o recordar esa parábola. No hay parábola más extraordinaria que ilustra el amor de Dios y, como lo dice acá, la compasión, como la parábola del hijo pródigo. Está el Padre representado en el Padre, En Dios el Padre. en Dios el Padre, el Padre de la parábola, y cómo Él mostró su amor y su compasión para con un hijo que había sido rebelde, inclusive con un hijo que había sido, podríamos decir, malcriado al haber pedido su herencia, que todavía no Su le herencia tocaba. en vida del Padre todavía. En vida del Padre. Pero nosotros sabemos la historia. El muchacho se va de casa, desperdicia su herencia, pero cuando él regresa, la compasión del Padre está reflejada cuando él lo recibe con amor, lo recibe con aquella compasión. El muchacho iba temeroso. ¿Será que mi padre me va a recibir? Pero no. En la parábola se mira cómo aquel padre va hacia su hijo y dice que lo abraza y lo besa y le da la bienvenida. Y eso es una ilustración perfecta de lo que es el amor y la compasión que Dios tiene para con el ser humano cuando nos arrepentimos de corazón. Dos citas del espíritu de profecía que vienen a aportar a la creencia número 3 que estamos estudiando el día de hoy. Pastor, le agradezco muchísimo y ya sabe, esta es su casa y sencillamente nos hemos sentido bendecidos con ese aporte, pastor. Muchas gracias, que el Señor les bendiga, apreciados hermanos. Muy bien, y ahora vamos con la opinión del experto. En breves palabras, nos resume el pastor Vázquez esta poderosa creencia. Regresamos con más de En Esto Creemos. Un hombre conversaba con su hijo acerca del amor de Dios como un padre. Tratando de encontrar un ejemplo claro, le dijo: Dios es como yo. El niño respondió: si Dios es como tú, entonces no quiero saber nada de Él. El mundo tiene un concepto distorsionado acerca de Dios. Algunos piensan que el Antiguo Testamento nos presenta a un Dios totalmente diferente del Nuevo Testamento. Pero lo que Dios registra en su palabra está en contra de esta creencia. Yo soy Dios y no cambio. Malaquías capítulo 3, verso 6.
Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, según Hebreos capítulo 13, verso 8. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, conoceremos más acerca de Dios el Padre. ¿Qué nos enseña el Antiguo Testamento acerca de Dios el Padre? Veremos algunas características de Él. En primer lugar, nos presenta al Dios de misericordia, según Éxodo 34:6. También el Dios de pactos, según Jeremías 31:31. Además, el Dios redentor, según Job 19:25. También nos presenta un Dios de refugio, según Salmos 46:1. Además, un Dios perdonador, según Salmos 51:1 al 11. También nos presenta a un Dios de bondad, según Salmos 34:8. Además, nos presenta a un Dios de fidelidad, según Levítico 26. Y también a un Dios de salvación, según Isaías 35:4. ¿Qué nos enseña el Nuevo Testamento acerca de Dios el Padre? Se nos dice que Él es el Padre de toda la creación, según 1 Corintios 8:6. Además, es el Padre de todos los creyentes, según Mateo 5:45. También es un Dios que da, según San Juan 3:16. Además, es un Dios de amor, según Lucas 6:35 al 36. ¿Cómo podemos conocer un poco más acerca de Dios el Padre? Entonces tenemos que acercarnos más a su Hijo. San Juan 14:9 nos dice que esa fue la misión que Jesús tuvo, venir a revelarnos al Padre. Ese Dios, ese Padre también quiere ser el tuyo, pero es tu decisión si quieres ser su hijo. Dios desea profundamente salvarte y llevarte a un lugar donde Él se encuentra en este momento. Ahora ya conoces un poco más acerca de Dios el Padre, porque en esto creemos. Muy bien, amigos, hemos escuchado una poderosa disertación del pastor Vázquez en breves minutos y estoy nuevamente aquí con usted, pastor. Hemos disfrutado mucho el programa y creo que llevamos grandes lecciones. La última pregunta que quisiera que abordáramos es la manera como podemos conocer al Padre a través de Jesús. Porque aunque tendremos tiempo para hablar de Jesús, que será la próxima creencia, una de las misiones de Jesús, aparte de morir por nosotros, fue enseñarle al mundo un poco más del carácter del Padre. O sea, por eso Jesús vino a convivir 33 años humanos con nosotros, para que entendamos un poco, no solamente de lo que nos revelaban los profetas, sino Él personalmente, como comparte carácter con el Padre, y que entendiéramos un poco quién era Él. Me gustaría que fuéramos a la Biblia, pastor. Claro que sí, podemos ir a uno de los textos más conocidos del mundo, creo yo, ¿verdad? Y si no es que el más, si no es que el más. Si no es que el más, ¿verdad? Y el que nos aprendemos... La primera gema bíblica. Primera gema bíblica. Muy bien. Juan 3:16. Juan 3:16. Cuando nosotros leemos este versículo, podemos recordar la promesa maravillosa y esa obra que el Señor hizo a través del Hijo. Cuando nosotros vamos, Juan 3:16, dice la palabra de Dios. Muy bien, si quiere yo se lo leo acá, pastor. Por favor. Porque de tal manera amó Dios, se está refiriendo al Padre ahí, ¿verdad? Al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Aquí podemos ver, Jorge, cómo el mismo Jesús hace una descripción de cómo fue Él un enviado del Padre. Sí. Cómo la divinidad, esa deidad de la cual hablamos también y la hemos conocido, se separan para cumplir un propósito y una misión en el mundo. Sí, y es interesante entender, y Jesús mismo lo mencionó, que si creemos que Jesús nos ama, y es tangible porque Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, debemos de entender cuánto es el sacrificio del Padre de ver morir a su Hijo. O sea, si usted tiene hijos,
Imagínese cuánto tendría que amar a una persona para sacrificar a su propio hijo. Así nos ama el Padre. Y es que no solo sacrificarlo, Jorge, agregaríamos por quiénes vino a morir. Sí. ¿Verdad? Digamos, a veces uno va a ser difícil comprenderlo. Difícil. Porque normalmente es la actitud la de un padre. Un padre se puede sacrificar por un hijo, ¿verdad? Pero que un hijo sea el sacrificado por otros, ¿verdad? Que posiblemente, ¿verdad? Y para algunos no lo merezca, pero la misericordia de Dios es grande. Y ahí es donde conocemos al Padre, tal cual nos lo describió el pastor Luis, ¿verdad? Recordándonos la parábola del hijo pródigo. Correcto. Decía un pastor, recuerdo en la clase de vida y enseñanza de Jesús de la universidad, esa parábola la hemos titulado mal. En lugar de haberle llamado el hijo pródigo, debimos de haberle puesto el padre amoroso. Concuerdo. Creo que hay varias parábolas que siempre se ha hablado que deberían tener un mejor nombre, ¿no? Ahorita se me ocurre la del sembrador. He escuchado que debería ser la parábola de los diferentes suelos. Pero bueno, pastor, ¿hay alguna otra característica, alguna otra enseñanza a través de Jesús que podamos conocer del Padre? Bueno, es interesante la manera como Jesús exaltó al Padre cuando los discípulos le hicieron aquella pregunta maravillosa de enséñanos a orar, enséñanos a orar. Y cuando Jesús lo lleva, y te quisiera que fuéramos al libro de Mateo capítulo 6, en Mateo capítulo 6, muy bien, dice el versículo 9 en adelante, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Sí, nos enseña Jesús a tener comunicación con el Padre también. Esa es nuestra conexión directa. Todo pedido, todo clamor, toda necesidad debemos de ponerla ante el Padre. Muy bien. ¿Verdad? Nuestras oraciones deben de ser dirigidas a Dios Padre, ¿verdad? A través de su Hijo Jesús, ¿verdad? Por eso la conclusión normal de una que nosotros realizamos en la oración es, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, esa es la conexión y la unión que Jesús, nos hace con el Padre. ¿Cómo es que tenemos como cristianos y como discípulos de Cristo mantener esa unidad y esa comunicación directa con nuestro Padre Celestial? Pastor, ¿qué seguridad podemos tener que el carácter de Jesús es el mismo carácter del Padre? ¿Qué seguridad podemos tener que Jesús haya dado en algún texto que usted tenga por ahí que ellos comparten esas características? Una de los textos que más podemos platicar con respecto a esa relación y esa conexión directa, como tú mencionas, la podemos encontrar nosotros en el libro de Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14, versículo 8. Uno de sus discípulos se acerca a Jesús y le dice, Señor, le hace el comentario, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Esta sección de la Biblia creo que a mí me causa un poco de risa, porque Felipe le dice, mire, no vamos a discutir más. Muéstranos al Padre y ya no discutimos. Eso es lo único que yo te pido. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Mira la respuesta de Jesús. Y Jesús le respondió, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices? Muéstranos al Padre. Sí, me imagino a Jesús, trato de imaginarlo, ¿no? La cara así como que, Felipe, caramba, hemos pasado 3 años y medio comiendo y me estás conociendo y tú dices, muéstranos al Padre. Si me conoces a mí, conoces al Padre. Conoces al Padre. Es que a veces, y ese es el peligro, Jorge, que a veces podemos caer nosotros como cristianos, ¿verdad? Que podemos pensar y creer que, Jesús vino, hizo su misión, cumple la misión más importante de morir en la cruz, resucitar del sepulcro, ¿verdad? Y poder interceder ahora por nosotros.
Pero el Padre no está desconectado de Jesús. Amén. Todo lo que Jesús logró fue gracias al Padre. Así es. Bueno, pastor, hemos disfrutado este estudio de la Biblia, ¿no? Y me gustaría que dijera sus palabras finales con respecto a esta creencia e invitar a un siguiente estudio, el siguiente mes, ¿no? Vamos a estar con una nueva creencia, vamos a estar hablando de Jesús específicamente y a que sigan toda la programación de Hope Media Honduras. Claro que sí. Creo que esta última sección de este programa nos hace esa conexión, Jorge, con el programa del próximo mes. Y es el hecho de conocer a un Dios amoroso, a un Dios misericordioso, que está atento de nosotros como seres humanos, a tal punto que entregó a lo más amado y lo más cercano a Él, que fue a su Hijo. Pero también no nos ha descuidado a nosotros. Y quisiera concluir solo recordando aquella historia de cuando un hijo estaba queriendo aprender a manejar. Y posiblemente tú te puedas sentir identificado en esta historia. El joven tomó el carro del papá sin permiso porque quería aprender a manejar. Le fue a dar una vuelta a la cuadra, ¿verdad?, donde vivía, pero entre cabezazos del carro y todo, ¿verdad?, aceleraba. El problema fue cuando iba a estacionar el carro, ¿verdad? En lugar de meter el freno, metiéndolo al garaje, le mete el acelerador y golpeó el carro. El joven salió muy triste, muy preocupado. Se va a buscar al papá, que estaba a esa hora de la mañana acostado, ¿verdad? Pero escuchó el estruendo, ya se levantó. Y entonces el joven, muy triste, y le dice: papi, me pasó algo, me ocurrió. Y el padre lo quedó viendo y le dice, con el carro, ¿verdad? ¿Qué pasó? Y entonces, cuando lo estaba yendo, le comenta, estaba metiéndolo y lo choqué. Pero una de las cosas que sorprende, Jorge, es que el padre, en lugar de preguntarle ¿cómo quedó el carro?, el padre le contesta: ¿cómo estás? ¿Necesitas ir al hospital? ¿Necesitas que te llevemos al médico? ¿Lastimaste a alguien más? No, yo estoy bien, ¿verdad? Fue el daño del carro. Ese padre antepuso todas las cosas materiales que pudo, pérdidas, el garaje dañado, el carro lastimado, afectado por el accidente, lo antepuso ante la salud y la persona de su hijo. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Dios, a pesar de todo lo daño, lo malo que nosotros podamos hacer, Él siempre está atento y cuidándonos en todos nuestros actos. Y no importa cuántas cosas podamos realizar, si nosotros nos acercamos a Él, no tengamos el temor y la duda de que Él nos escuchará. Ojalá que tú ahí en casa también puedas aprender a recordar que el Dios Padre en el cual creemos es un Dios amoroso, dispuesto a atender nuestras necesidades y a poder escuchar todos nuestros deseos. Que el Señor te bendiga realmente y que puedas mantener esa relación estrecha con Él cada día. Hemos hablado de muchas características acerca de ese ser al cual llamamos Dios Padre. Pero quisiera cerrar diciendo que la característica que engloba el trato que Él tiene con nosotros está en ese nombre, Padre. Jesús y muchos personajes bíblicos le agregaban una palabra hebrea muy especial cuando hablaban cuando se comunicaban con el Padre. Decían Abba Padre, que en la traducción, usted me corrige si estoy equivocado, pastor, quiere decir querido padre o papito. Papito. Yo te invito a que si veas a Dios en su conjunto, un Dios de justicia, un Dios eterno, un Dios poderoso, pero también es un Dios amoroso, misericordioso, que es tu querido Padre, tu papito, aquel que quiere el bien para ti. De repente algunos tenemos la imagen distorsionada porque no tuvimos un modelo familiar correcto, pero aunque ese haya sido tu caso, Dios es el Padre de aquellos que no tienen Padre. Así que Él te va a tratar con amor, con ternura, va a corregir las cosas que están mal, pero como lo dice la palabra, Él tiene planes de bien y no de mal para ti. Pastor, vamos a orar. Claro que sí. Señor y Padre, una vez más nos acercamos a ti.
porque después de haber estudiado la Biblia y conocerte un poco más, nos permites reconocer que no hay un Padre como tú. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros hasta aquí, y sabemos que tú aún tienes cosas maravillosas y preparadas para nuestro futuro. Bendícenos, bendice la vida de nuestros amigos y oyentes de este programa. Permíteles a ellos recordar, Señor, que no están solos, que tú estás ahí pendiente de sus necesidades, que todos sus planes y proyectos siempre los puedan depositar en tu presencia. Acompáñalos y que en el próximo programa sigamos conociendo más acerca de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos televidentes, gracias por habernos acompañado. Les invitamos en una siguiente edición de tu programa En Esto Creemos.